Gracias. Tiene la palabra, asambleísta. Muchas gracias, estimado señor presidente, señores vicepresidentes, miembros del CAL, cuerpo administrativo de la Asamblea Nacional, estimadas y estimados, distinguidos y distinguidas, amigos y amigas asambleístas. El juicio político que el día de hoy vamos a llevar adelante no es cualquier juicio, es un juicio trascendental y de importancia notoria, toda vez que guarda relación a la situación directa de la seguridad de nuestro país y consecuentemente de todos y todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Dentro de estos antecedentes es importante denotar que en el transcurso de la sustanciación de este juicio político se tomaron en consideración todos los argumentos expuestos, se generaron los medios y métodos de pruebas, se respetó y se denotó el derecho a la defensa con la correspondiente notificación a las partes, así como también la comparecencia de quienes de manera directa como prueba fueron convocados para dar prueba sobre este importante juicio. Adicionalmente, se remitieron algunas solicitudes de las cuales voy a dar lectura puntual en este momento, toda vez que se trata de una nota estadística generada por la misma Policía Nacional. Doy inicio a mi alegato tomando en consideración esta certificación que nos hizo la Policía Nacional a pedido de quien habla en calidad de interpelante con fecha 28 de abril del año 2024, y es el informe de requerimiento de información para el asambleísta Carlos Vera Mora. Tiene la fecha determinada y fue remitido mediante informe número PNSG-SCG-CEO 2024-239-INF. Esta nota estadística que solicito, señoras y señores asambleístas, tener en cuenta, establece y relata la línea ascendente de homicidios y muertes violentas del año 2022 al año 2023 y del 1 de enero del 2023 al mes de abril del año 2024. Dice la certificación textualmente lo siguiente: en el año 2022 hubieron 4.410 muertes. En el año 2023, por asesinato, por ese mismo concepto, subieron dichos asesinatos a 7.501 muertes por asesinato. Por homicidio, según el concepto que relata esta certificación, 343 en el año 2022, 453 en el año 2023. Femicidio, 89 en el año 2022, 108 en el año 2023. Sicariatos, 44 en el año 2022, según relata el texto de esa certificación, 32 en el año 2023. Un total de muertes violentas por cada uno de los conceptos determinados: 4.886 muertes en el año 2022, 8.094 en el año 2023. Esta certificación de la propia Policía Nacional establece, estimados y estimadas asambleístas, cuál fue la realidad del incremento entre el año 2022, cuando el ex ministro Juan Zapata asumió
esta importante cartera del Ministerio del Interior y Seguridad y qué nos dejó en el año 2023 frente a esta ola absolutamente proliferada, incontenible y violenta que por diferentes medios los ecuatorianos hemos vivido. El ex ministro del Interior, señor Juan Ernesto Zapata Silva, fue nombrado en su cargo el 26 de septiembre del año 2022, con pleno conocimiento de la inseguridad que vivía el país, misma que se ha ido profundizando por la falta de accionar en el ejercicio de su cargo. Así también cabe recalcar que el interpelado tenía conocimiento de la falta de equipamiento que al momento tenía el personal de la Policía Nacional a su cargo para combatir justamente esa ola de criminalidad. Para el año 2023, como lo hemos visto en la certificación, el Ministerio de Economía y Finanzas asignó al Ministerio del Interior la suma de 75.572.012,7 centavos, con un alcance al 30 de noviembre del mismo año 2023 de 80.348.695,31, de los cuales el señor ministro del Interior devengó al 30 de noviembre del año 2023 25.834.340,36, es decir, un valor aproximado del 34.16. El ex ministro del Interior, el señor Juan Zapata, hasta noviembre del año 2023, escúchenme bien, señores asambleístas, devengó de ese 100% apenas el 34.19 del total del presupuesto anual de esa cartera de Estado. Hasta el mes de octubre del año 2023, el ministro del Interior, el señor Juan Ernesto Zapata Silva, pese a la gran ola de criminalidad que vivía el Ecuador en esos momentos, solo ejecutó hasta octubre el 29% de ese presupuesto. Cabe señalar que el interpelado, pese a que conocía la inseguridad que vivía el Ecuador y la falta de equipamiento de la Policía Nacional, y aun cuando contaba con el presupuesto necesario para poder subsidiar y poder equipar a la policía para llevar adelante esta situación tan importante como es la seguridad, no lo hizo. Como consecuencia de la falta de ejecución presupuestaria, la Policía Nacional, institución regulada por el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, no ha podido cumplir a cabalidad con el numeral 3 del artículo 6, que señala textualmente lo siguiente. Leo: desarrollar acciones operativas para la protección de derechos, manteniendo control y restablecimiento del orden público, prevención de las infracciones y de la seguridad ciudadana, bajo la dependencia del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público, y en coordinación con las entidades competentes de los diferentes niveles de gobierno. Al punto que los medios de comunicación han recogido durante el año 2023 las muertes de miembros de la propia Policía Nacional. De enero a noviembre del año 2023, el diario público El Telégrafo recoge que los datos oficiales a los que ellos han accedido, hay un total de 76 policías muertos mediante esta ola de violencia, hecho que fue ratificada en la comparecencia de prueba del actual comandante de la policía. 76 muertes de policías en el uso y ejercicio de sus funciones. El hecho es que por la ausencia
de uniformes adecuados, medios de dotación, capacitación necesaria para responder a las nuevas modalidades y actuación del crimen organizado, los miembros de la fuerza pública se encontraban en riesgo de perder la vida, como en efecto lo hicieron. Por testimonio del comandante general de la Policía Nacional, quien actualmente ostenta esa condición, general César Augusto Zapata Correa, en el año 2023, incluso existió de octubre a diciembre un incremento de esos 76 miembros de la Policía Nacional fallecidos por muertes violentas, subiendo a la cantidad de 103 uniformados, los cuales, mientras la delincuencia organizada tenía estrategias, armas, chalecos, armas de dotación de grueso calibre, municiones, movilización en vehículos de alta gama, la Policía Nacional no tenía ese presupuesto y, consecuentemente, al haberse evidentemente sacrificado sus vidas en base a la irresponsabilidad de no haber ejecutado ese presupuesto, las condiciones es que sus familias, el Ecuador y su propia institución, la Policía Nacional, hoy llora su partida mediante esas muertes violentas. Señor presidente, le solicito que por secretaría, como lo he propuesto por medio de los medios de comunicación y digital adecuado, se reproduzca el video número 1 que trata de la falta de ejecución del presupuesto. Señor secretario, proceda. Autorizado, presidente. En su cuenta de Twitter, el mandatario publicó: para liderar el cambio estructural que necesita el Ministerio del Interior, he designado a Juan Zapata como su nuevo titular, gran profesional capacitado para brindar el apoyo que necesitamos en este momento. Como primer paso, Zapata señaló que intentará generar políticas de seguridad ciudadana. Segundo, que ejecutará planes para la adquisición de recursos para la institución, como la compra de patrulleros, buses, camiones y la construcción de nuevos cuarteles. 307 millones para el tema de la renovación de la flota vehicular. Equipamiento básico y de protección personal. Aquí viene chalecos, obviamente armas, municiones, 128 millones y medio aproximadamente. La dotación de equipos tecnológicos y medios logísticos para la inteligencia, 2.900.000. Todos los equipos comprados en 2015 están caducados. El chaleco se encuentra caducado y el rato que se suscita un procedimiento o un enfrentamiento de bala o cualquier cosa, nosotros no estamos protegidos. Esto simplemente es pura pantalla, nada más. En recorridos realizados por Ecoavisa se constató que hay chalecos que incluso caducaron en 2015. En otros casos, los agentes han sacado de sus bolsillos para comprar su protección. En el cuartel Modelo se levantó una capilla ardiente para despedir con honores a los hombres que cumplieron su juramento institucional, dar la vida de ser necesario por defender y proteger a la sociedad. El sargento Félix Eduardo Contreras Montoya y el policía Rommel Stalin Chutana Martínez realizaban su patrullaje por el circuito Salinas, detuvieron la marcha de la camioneta y de pronto aparecieron los matones a bordo de un automóvil gris. No les dieron tiempo a nada y descargaron sus armas contra los gendarmes. Rommel tenía apenas 6 meses de graduado como policía y Félix deja a 2 niños en la orfandad. Los más de 600 asesinatos registrados en Guayaquil, Durán y San Borondón hacen de la zona 8 uno de los puntos más peligrosos del país. A la policía le toca luchar y enfrentarse a grupos narcodelictivos bien financiados, que en muchos casos están dotados con mejores armamentos que ellos. Se ofrecieron $9 millones para que la Policía Nacional se blinde con implementos necesarios. Y aunque ya fueron asignados estos recursos, los equipos aún no llegan. Y apenas el 0,07% del presupuesto del Ministerio del Interior ha sido utilizado en inversiones, según el Observatorio de Gasto Público. Esto mientras continúan las necesidades por parte de los uniformados para enfrentar la crisis de inseguridad. Más que argumentos, esta es la excusa que desde el gobierno se ha tratado de implantar para justificar la falta de equipamiento de la Policía Nacional. No ha sido la única vez ahora desde el Ministerio del Interior.
también se replica. Tienen la plata. Así es, construido. Estaba en ese proceso en construcción, solo se ha paralizado por esto. Señalamientos que no comparte el Observatorio Ciudadano de Gasto Público, que señala que la ejecución presupuestaria en el caso del Ministerio del Interior no puede justificarse únicamente por los engorrosos procesos para encontrar a quién adjudicar contratos o por miedo a la Contraloría. Exacto. Si un ministro tiene miedo a lo que le diga la Contraloría, es porque está haciendo algo mal, porque tiene miedo de algo o porque es tremendamente ineficiente y no puede sacar un simple proceso de contratación. Y es que además de la baja ejecución presupuestaria que mantiene el Ministerio del Interior, con apenas el 8,6% de los 96 millones presupuestados, Gómez revela cifras aún más alarmantes. Un ejemplo de esto en el desglose es el gasto de inversión, que incluye justamente el equipamiento y renovación de vehículos, así como otros implementos para la Policía Nacional. En lo que va del 2023, tan solo se ha ejecutado $50.000 de 67 millones destinados, es decir, ni el 1%. 0.07% de ejecución del presupuesto de inversión. Estos 3 proyectos que te acabo de mencionar, no existe un centavo de ejecución. Y no es todo. Los rubros destinados para gastos menores, en los que entraría la adquisición de equipamiento especializado para la Policía Nacional, tampoco ha sido ejecutado. 1.123.000, ese tampoco se ha ejecutado nada. Otro por 522.000 para la dotación de equipos tecnológicos, tampoco se ha ejecutado nada. El observatorio también detecta que en el 2022, año evidentemente mejor sostenido en temas económicos que el 2023, otras entidades como el SNAI en gastos de inversión apenas ejecutaron $7 millones de los 31 millones presupuestados. Esto a pesar de las cerca de una decena de masacres vividas en cárceles del país. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario y equipo técnico de la Asamblea Nacional. Como veíamos en el video que hemos reproducido, certificación presupuestaria del año 2023 por algo más de 80 millones. Y a noviembre de ese mismo año 2023, mientras despedíamos policías muertos en esta ola de violencia, ciudadanos en general en diferentes puntos de nuestra república, candidatos a la presidencia, alcaldes, concejales, funcionarios públicos, representantes de los GATS y en diferentes puntos de nuestro país, mientras nuestras familias y las familias de ellos despedían a sus muertos, víctimas de esta ola de violencia, después de tener 80 millones asignados el señor ex ministro del Interior, Juan Zapata, apenas devengó el 34.19%. Mientras, como lo decían los propios testimonios, que para no tener problemas institucionales cubrían su rostro, tenían que comprar sus propios chalecos porque estaban caducados o en mal estado. Tenían que poner gasolina para sus vehículos, ya sea motos o carros, porque la institución no les brindaba. Porque tenían que poner de su dinero, si acaso podían comprar para poder adquirir la logística o las municiones para enfrentar la inseguridad y la delincuencia. Mientras toda esta realidad ocurría en la Policía Nacional, que ya hemos visto 103 miembros caídos en el ejercicio de su función, el señor Juan Zapata, con 80 millones de dólares en su bolsillo, en su cartera de Estado, por temor, dice él, a las contrataciones públicas o a los mecanismos para poder tener implementos y celebrar contratos públicos, él simplemente nunca adquirió logística, municiones, chalecos, armas de dotación, capacitación y también algo muy importante que es la inteligencia institucional para poder dar con el crimen organizado. En conclusión, señores asambleístas, de lo expuesto
y pese a los grandes problemas de inseguridad y criminalidad que atravesó y sigue atravesando como consecuencia de esta irresponsabilidad el Ecuador en todo su territorio, el exministro del Interior, ministro del gobierno del señor Guillermo Lasso, el señor Juan Ernesto Zapata Silva, incumplió su principal función, que es la de garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos, incluyendo la de nuestros hermanos policías. Como hechos concernientes a la falta de acción para garantizar la seguridad interna, tenemos lo siguiente. En ejercicio de sus funciones, el exministro del Interior, como consecuencia de la falta de ejecución presupuestaria, debilitó la estructura y el accionar de la Policía Nacional, ya que al no contar con el equipamiento y personal necesario, además de la capacitación para combatir la inseguridad, los índices de criminalidad, como nos lo dice la propia Policía Nacional en sus certificaciones, muertes violentas, atentados, secuestros, violaciones, extorsiones, vacunas, narcotráfico, entre otras muchas modalidades de la inseguridad y el crimen organizado, entre otros, muchos cometidos en plena luz del día, y vimos cómo incluso en nuestra hermana provincia de Esmeraldas, en un momento determinado, en una expresión y situación de terror, un policía arrodillado pedía perdón y clemencia por su vida mientras un delincuente lo apuntaba en su cabeza. No implementó el ministerio a cargo del exfuncionario mecanismos y planes de seguridad para mantener el orden público y garantizar la seguridad interna en todo el territorio nacional, lo cual provocó, como nunca antes en toda la República del Ecuador, un aumento en el accionar delincuencial. Entre estos, me permito dar lectura textual a hechos de conmoción. Asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, el mismo que se encontraba bajo protección de la Policía Nacional. Asesinato de testigos protegidos que se encontraban bajo la custodia de la Policía Nacional y consecuentemente del Ministerio del Interior. Asesinato del candidato a la alcaldía asesinato del concejal en funciones del Cantón Yaguachi, Charbel Ruana. Asesinato de Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López. Asesinato de Bolívar Vera, concejal del Cantón Durán. Asesinato de Ríder Sánchez, candidato asambleísta. Asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta. Asesinato de Julio Faracio, candidato a la alcaldía de Salinas. Entre otros muchos asesinatos de miles y miles de ecuatorianos que, siendo padres de familia, dejaron a sus esposas y a sus hijos desamparados. De miles y miles de ecuatorianos que cayeron presa de la inseguridad y del crimen organizado, producto de que la irresponsabilidad del Ministerio del Interior y del gobierno del señor Guillermo Lasso no implementaron y ejecutaron la dotación necesaria para que nuestros hermanos de la Policía Nacional realicen su trabajo de manera eficaz y eficiente. Todo lo expuesto, señoras y señores asambleístas, denota la falta de accionar y liderazgo del principal responsable de garantizar la seguridad interna de los ecuatorianos y el incumplimiento de éste en sus obligaciones que constitucional y legalmente le correspondían. Incumplimiento del señor Juan Ernesto Zapata Silva en su calidad del ex ministro del Interior del gobierno del señor Guillermo Lasso, de las disposiciones contenidas en el artículo 3, numeral 8 de la Constitución de la República, que doy lectura textual. Son deberes
primordiales del Estado: garantizar a sus habitantes el derecho a la cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Claramente, señores asambleístas, según se desprende de las pruebas aportadas, tanto documentales como testimoniales, y de las propias comparecencias, de lo que decían los medios de comunicación nacionales e internacionales, y de los muertos que diariamente enterrábamos producto de la inseguridad y de la delincuencia, claramente se desprende de aquello que constan las estadísticas de esa inseguridad. Se confirma que el señor exministro del Interior incumplió con su deber constitucional de garantizar a los habitantes de la República del Ecuador el derecho a la seguridad integral. Sus actuaciones, señores asambleístas, frente a la propia Policía Nacional son irresponsables. Y ahí están, 103 muertos entre enero y diciembre del año 2023, hermanos policías nacionales. Denota esto una absoluta ineficacia en el combate a la inseguridad y constituye un incumplimiento flagrante de la Constitución de la República en su artículo 3, numeral 8, que dimos lectura. De igual forma, en lo que a ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior respecta, hasta el mes de octubre del año 2023 existió un porcentaje de ejecución del 29%. De enero a octubre, 80 millones, de los cuales solo ejecutó el 29%. Y hasta el 30 de noviembre de ese mismo año, es decir, un mes después, en donde finalizaron sus funciones, un porcentaje que llega al 34.19%, como lo dice la certificación presupuestaria, como lo dice el Ministerio del Interior mediante las certificaciones correspondientes, como lo dice la Policía Nacional, como lo denotan las estadísticas de muertos y falta de organización y logística, y como lo respira permanentemente, como una condición permanente, lamentablemente, todos los ciudadanos del Ecuador. Esta irresponsabilidad de la ejecución muy por debajo de lo esperado para atender las necesidades institucionales, como compra de vehículos, chalecos, instrumentos logísticos como armamento, capacitación, municiones y sobre todo la situación tan importante que es la inteligencia para combatir al crimen organizado, herramientas para fortalecer las tareas de seguridad, generando la ola de inseguridad y crisis que vive nuestro país y de la cual hasta el día de hoy no hemos podido salir. Los índices de criminalidad producto de la falta de ejecución presupuestaria e ineficacia de la planificación y accionar del combate frente a la inseguridad generó que el problema se agrave y se convierta en una crisis sin precedentes en nuestra historia republicana. Narcotráfico, extorsiones, muertes violentas, secuestros, violaciones y otra serie de modalidades del crimen organizado son el pan nuestro de cada día hasta el actual momento, en todos los rincones de la patria. Por ello, señalamos de manera tajante y lo demostramos ante la sustanciación en todo el procedimiento, en la Comisión de Fiscalización, en este juicio político, que el señor exministro incumplió su deber constitucional, que es la de proteger la integridad de todos los ecuatorianos, de los habitantes de nuestro país y de la propia Policía Nacional. Incumpliendo el exministro las obligaciones constitucionales contenidas en su artículo 158, que dice textualmente lo siguiente: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad
territorial, la protección interna y el mantenimiento del orden público, sus funciones privativas del Estado y la responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. Nada de aquello, señoras y señores asambleístas, pudieron cumplir ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas debido a la falta de equipamiento, capacitación e instrumentos en general, que era responsabilidad absoluta del Ministerio del Interior a cargo del señor Juan Zapata, hoy exministro del gobierno anterior del señor Guillermo Lasso. De las pruebas aportadas se desprende que el exministro no garantizó la protección interna y el mantenimiento del orden público, cuya responsabilidad corresponde a la Policía Nacional a cargo del Ministerio del Interior. La crisis de inseguridad que en los actuales momentos, como consecuencia de aquello, aún atraviesa el Ecuador, se ha profundizado por la baja ejecución presupuestaria del Ministerio en el momento en el cual tenía a su cargo un presupuesto de 80 millones y algo más, del cual solamente devengó el 34.19%, lo cual hubiera servido para el equipamiento, capacitación, instrumentación y logística de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, como lo hemos dicho. Uno de los ejemplos de la falta de cumplimiento del artículo 158 de la Constitución de la República es el no haber dictado reglamentos, manuales, protocolos, directrices y lineamientos institucionales en el plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza necesarios para la plena aplicación de esta ley, para que brinde seguridad en el accionar de la Policía Nacional para sus actuaciones. Esta obligación se encuentra en la disposición transitoria segunda de la mencionada ley. Tampoco se ha cumplido plenamente con la disposición transitoria tercera de esta ley, que señala la obligación para realizar campañas comunicacionales permanentes respecto al uso legítimo de la fuerza, que consideren las circunstancias específicas de la actuación de la Policía Nacional, cuya primera campaña debió realizarse 120 días posteriores a la entrada en vigor de la mencionada ley. Se entiende incumplidas estas acciones, incluso menores y de manuales reglamentarias, que eran necesarias para implementar acciones sociales que tenía que generarse para la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Se entiende por incumplidas estas acciones en tanto de la disposición transitoria 13ª, que señala que el Ministerio del Interior debía informar a la Asamblea Nacional como institución, 30 días después transcurridos los plazos establecidos por medio de un informe y sus respaldos adecuados, los cuales tampoco lo hizo. Incumpliendo el exministro las disposiciones contenidas en el artículo 163 de la Constitución de la República, que leo textualmente. La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control,
como alternativas al uso de la fuerza. Para el desarrollo de sus tareas, la Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes niveles de los gobiernos autónomos descentralizados. De las pruebas aportadas, señoras y señores asambleístas, se desprende que el exministro del Interior, hoy interpelado, no cumplió con la misión de capacitar, entre otras cosas, la seguridad ciudadana y el orden público, ni tampoco la seguridad, como lo hemos dicho, lo hemos descrito y hemos visto en los videos que hemos reproducido como una realidad en nuestra sociedad para la propia seguridad de la Policía Nacional. Este incumplimiento también directamente relacionado al tema presupuestario, ya que como lo hemos dicho, al haber tenido a su cargo con las certificaciones presupuestarias correspondientes algo más de 80 millones de dólares, al mes de octubre devengó el 29% y al mes de noviembre el 34.19%, mientras nuestros hermanos policías no tenían capacitación, formación en inteligencia, logística, chalecos, vehículos, armamentos y todo aquello de lo cual hemos demostrado el día de hoy y lo demostramos en el proceso de sustanciación de este juicio político ante la Comisión de Fiscalización. Incumpliendo el señor exministro las disposiciones contenidas también en el artículo 341 de la Constitución de la República, el cual leo textualmente. El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su accionar hacia aquellos grupos que requieran consideración especial y por la persistencia de sus desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición étnica, de salud o discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia serán encargados de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema de las instituciones públicas, privadas y comunitarias. De lo expuesto, señoras y señores asambleístas, y de las pruebas aportadas, se desprende que el ex ministro del Interior del ex gobierno del señor Guillermo Lasso incumplió con la misión institucional de brindarle a los ecuatorianos protección integral, permitiendo una ola de inseguridad sin precedentes, con lo cual incrementó asesinatos, muertes violentas, secuestros, extorsiones, lo cual ha generado pánico y zozobra en la población, e incumpliendo en favor de los ciudadanos, sobre todo para los más vulnerables, como lo son las niñas, niños y adolescentes, para que ellos no cuenten con la garantía establecida en la norma suprema que hemos dado lectura. Es decir, señoras y señores asambleístas, de esta ola de inseguridad, producto de la irresponsabilidad en la atención que por obligación constitucional tenía el ex gobierno y el ex ministro del Interior, hoy tenemos como consecuencia miles de muertos que, como lo leímos, se incrementaron del 2022 al 2023, casi de 4.800 a 8.800, es decir, casi al doble, y hoy tenemos muchos muertos que tuvimos que despedir, muchas familias disociadas producto de esta situación y desamparadas, y seguimos todavía percibiendo
esta criminalidad. Resulta evidente que también el exministro incumplió lo determinado en el artículo 393 de la Constitución de la República, que dice lo siguiente: el Estado garantizará la seguridad humana a través de las políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de las políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. Como lo hemos dicho, el exministro ha incumplido una serie de articulados constitucionales como el 393, ya que no garantizó la seguridad humana a través de las políticas, acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas y cultura de paz y prevenir formas de violencia, discriminación y las comisiones de delitos e infracciones. Por el contrario, sus erradas e irresponsables acciones que por omisión profundizaron estos acontecimientos, profundizaron también la crisis de inseguridad de la cual hoy todavía no nos libramos. De igual manera, el artículo 151 de la Constitución de la República dice lo siguiente: las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidencia de la República y los representarán en asuntos propios del ministerio a su cargo. Serán responsables de la política civil y plenamente en sus actos y contratos que realicen en el ejercicio de sus funciones, con independencia de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. Consecuentemente, señoras y señores asambleístas, el señor Juan Zapata Silva, exministro del Interior del gobierno del señor Guillermo Lasso, se encuentra incurso en lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, incumplimiento de funciones constitucionales detalladas en los párrafos y por tanto, de acuerdo al artículo de la Carta Magna, es el directo responsable político de cumplimientos. El incumplimiento del exministro del anterior gobierno, en su calidad, también incumplió las disposiciones contenidas en el artículo 22, literales A y B, de la Ley Orgánica de Servicio Público. El artículo 22, literales A y B de la Ley Orgánica del Servicio Público establecen que son deberes de todas y todos los servidores públicos respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y demás disposiciones expedidas de acuerdo con la ley, y cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad en función del bien colectivo, con la diligencia que emplazan generalmente en la administración para todas sus actividades. Sin embargo, como consecuencia de todo lo relatado con anterioridad a lo que he manifestado en este juicio político, es evidente que el exministro del Interior, ex servidor público, ha hecho caso omiso a estos mandatos legales, ya que no cumplió ni hizo cumplir con los deberes y responsabilidades detallados plenamente en los artículos precedentes de los cuales se ha podido dar lectura. Se ha podido evidenciar que el enjuiciado políticamente el día de hoy ha transgredido preceptos establecidos en la Constitución de la República respecto al cumplimiento de la ley y los principios jurídicos de derecho público. Esto es que, al no haber cumplido con las obligaciones de su puesto, con solicitud,
eficiencia, calidez, solidaridad en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente para la administración de sus propias actividades, permitió que la crisis de inseguridad se agrave. Esto, sumado, como lo hemos dicho, a la falta de ejecución presupuestaria que lamentablemente, teniendo el recurso a la mano, simplemente ejecutó en el año 2023, cuando la ola de criminalidad, delincuencia e inseguridad se desató, solamente el 34.19% de ese presupuesto económico asignado. Señor presidente, solicito que el tal como está previsto e incorporado para este proceso se reproduzca y se disponga que por secretaría así lo haga, y los diferentes mecanismos digitales, el video número 2, que trata de la falta de accionar para luchar contra la inseguridad. Señor secretario, proceda, por favor. Autorizado, presidente. Y nos vamos ahora a Ecuador, donde hay mucha conmoción luego de ejecutaron a tiros al alcalde de Manta. El funcionario de tan solo 38 años realizaba una actividad en el barrio cuando unos sujetos armados lo emboscaron y lo mataron a balazos. Lamentablemente, en este ataque también murió una joven que se había acercado a saludarlo y 4 personas más resultaron heridas. La información preocupante tras el hecho de violencia que enluta a este proceso electoral y enluta a la familia de Fernando Villavicencio, cuando se confirmaría ya que ha fallecido, ya falleció tras un ataque mientras se encontraba en un mitin político. El candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, en un ataque a bala en donde se encontraban además simpatizantes y seguidores. A esta hora tenemos contacto con Daniel Borja desde la capital para ver qué información nos puede, además de reconfirmarla, abonar a este atentado del cual fue víctima el candidato Fernando Villavicencio. Daniel, te escuchamos. Así es, Andrés, amigos televidentes, muy buenas noches. Hace aproximadamente 25 minutos se habría suscitado este hecho en donde varios sujetos en motocicletas, 2 de ellos que fueron detenidos por parte de la Policía Nacional, arremetieron con armas de fuego aquí en los exteriores de una institución educativa en el sector de la avenida Gaspar de Villarroel e Isla Isabela, en donde aparentemente ya la información que nos han brindado, Fernando Villavicencio habría fallecido, habría recibido varios impactos de bala, y por lo cual ya se está generando en este momento ya también el traslado de las personas que resultaron también heridas en este atentado que se registró hace pocos minutos aquí en el norte de la ciudad de Quito. Fue el propio director de la Policía Nacional que había dicho tan solo hace algunos días que no existía una amenaza real que pusiera en duda la realización de los comicios en este país, y ellos pretendían también realizar un gran operativo de seguridad para que se pudieran realizar las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 15 de octubre sin ningún hecho que lamentar. Pero esto ha sucedido, el asesinato, recordemos que hace 24 horas se produjo un asesinato de las 7 personas. Su muerte es un varapalo para la investigación, ya que eran los únicos imputados por el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El periodista fue tiroteado a la salida de un mitin el pasado mes de agosto. Este miércoles la Policía Nacional y la Intendencia de Pichincha dieron a conocer las estadísticas sobre los operativos ejecutados en la capital, los cuales muestran un incremento preocupante respecto a los índices delincuenciales que han crecido en la ciudad. Y es que ahora no solo se habla de delincuencia común, como asaltos y robos a vehículos, sino que además ya se registran con frecuencia delitos como sicariatos y hasta amenazas de bombas, como lo ocurrido en el Complejo Judicial Norte. Las autoridades atribuyen este incremento delincuencial a la migración de bandas criminales que operan en las provincias de Esmeraldas y Guayas a la capital. En esta calle, ubicada a pocos metros de la avenida Nicolás Lapenti, en el cantón Durán. En ese sitio, sicarios armados interceptaron a este vehículo para asesinar a su conductor. La víctima era el fiscal Leonardo Palacios. Él viajaba junto a una mujer quien sobrevivió al ataque.
La fiscalía confirmó que minutos antes el funcionario había salido de una audiencia de juicio contra 2 procesados por asesinato. En la escena del crimen se encontraron cerca de 40 restos de bala. Y en el parabrisas del auto quedaron las huellas del brutal ataque. Se ha logrado identificar aproximadamente 35 indicios balísticos. De lo que nosotros vimos, las vainas son de calibre 9 milímetros, pero por la cantidad de munición y el poco tiempo presumimos que es de una subametralladora 9 milímetros. Cerca de este lugar está ubicada la unidad judicial de Durán. Ecuador se está convirtiendo en tierra dominada por el crimen organizado. El escenario de terror en Ecuador se desató el sábado 23 de julio en la penitenciaría del Litoral, que está en Guayaquil, y se extendió durante 3 días con balaceras y bombas, que dejan hasta el momento un saldo de 31 personas descuartizadas y 14 heridas. El ministro del Interior, Juan Zapata, agregó que unidades tácticas de la policía se han desplazado hacia la zona. La violencia en las cárceles también traspasó los muros hacia las calles. Los ciudadanos en Esmeraldas viven con constante terror por sus vidas, ya que las balaceras se producen afuera de sus viviendas. Macabros titulares en la prensa dan cuenta de los brutales crímenes. Ahora es uno de los países más violentos de América Latina. Los negocios de la ciudad también sufren el embate del crimen. La extorsión ha crecido un 300%. Ha habido tenderos secuestrados y locales atacados con explosivos. Escenas del crimen como esta son ya el día a día en Guayaquil, una ciudad donde muchos viven encerrados en sus casas. Otros han decidido irse. La migración ecuatoriana ha crecido por efecto de la violencia. Estimados y estimadas señores asambleístas y ciudadanía del Ecuador, lo que acabamos de ver es nuestra república consolidada en un video de 5 minutos. Terror, extorsión, asesinatos, sicariatos de conmoción nacional, dada su naturaleza y contra quienes lo ejecutaban, y eso nos dio cuenta, y es lo más relevante, señoras y señores asambleístas, es que en el 2023, después de que subió al doble la ola de criminalidad e inseguridad, el mensaje de la delincuencia organizada fue: en este país nadie está a salvo. Todos los ecuatorianos, independientemente de nuestra condición, estamos expuestos. Y esto, producto de la irresponsabilidad al no haber generado la instrumentación, la capacitación, los productos adecuados y debidamente normados en la ley para que el ex ministro del Interior y Seguridad Ciudadana del ex gobierno del señor Guillermo Lasso, cuando era posible detener esta ola ascendente de inseguridad y criminalidad, no lo hizo. El incumplimiento del señor Juan Ernesto Zapata Silva, en su calidad de ex ministro del Interior, de las disposiciones contenidas en los artículos 59, 60, 61, numerales 2, 3, 6 y 16, 16, 63, 64, numerales 2, 3 y 5 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. El incumplimiento del ex servidor público de las disposiciones contenidas en el artículo 59 del Código Orgánico de Seguridad Ciudadana y Orden Público, la cual doy lectura. Naturaleza. La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional, altamente especializada, uniformada, obediente y no deliberante, regida sobre la base de méritos y criterios de igualdad y no discriminación. Estará integrada
por servidores y servidoras policiales, el ejercicio de sus funciones comprende la prevención, disuasión, reacción, uso legítimo de la fuerza, investigación de la infracción e inteligencia antidelincuencial. Su finalidad es precautelar el libre ejercicio de los derechos, la seguridad ciudadana, la protección interna y el orden público, con sujeción al Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público. De las pruebas aportadas de lo que vivió nuestro país, de la ola de criminalidad incontenible y desbandada, el señor exministro del Interior incumplió el artículo 59 del cual hemos dado lectura. Incumplimiento del artículo 60 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Leo textualmente. Misión. Tiene como misión la protección interna, la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y dentro del ámbito de su competencia el apoyo a la administración de justicia en el marco del respeto y protección del libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional, a través de los subsistemas de prevención, investigación de la infracción e inteligencia antidelincuencial. Señoras asambleístas y señores asambleístas, de lo que hemos aportado, hemos vivido y de lo cual todavía tenemos secuelas realmente fuertes y sobre todo las cuales no se puede todavía contener, el exministro del Interior incumplió el artículo 60 del cual he leído textualmente. Para el cabal funcionamiento del subsistema de prevención, investigación de la infracción que dice el artículo 60 del código que he leído, señala que será el deber dar apoyo a la administración de justicia en el marco del respeto y la protección al libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Sin embargo, pese a las reuniones que se conocen de carácter público por medios de comunicación con el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, la Fiscalía, el Ministerio del Interior no brindó los medios necesarios, incluido la falta de personal, gasolina, autos adecuados, logística, chalecos y demás instrumentos de la lucha contra la delincuencia, lo cual tiene clara relación con el numeral 3 del artículo 61, pues todas las acciones de la Policía Nacional están bajo la dependencia del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público. Y sobre todo, su logística y su incorporación para su funcionamiento tiene que tener directa relación y guarda directa relación al financiamiento que mediante el presupuesto legal tiene que brindarle el ministerio a su cargo. El señor exministro del Interior incumplió las disposiciones contenidas en el artículo 61, numerales 2, 3, 6 y 16 del Código de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Artículo 61, leo textualmente. La Policía Nacional tiene las siguientes funciones. Numeral 2, servir a la comunidad y proteger a todas las personas contra actos ilegales en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido para su profesión. Numeral 3, desarrollar acciones operativas para que la protección de derechos, mantenimiento, control y restablecimiento del orden público, prevención de las infracciones y seguridad ciudadana bajo la dependencia del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana,
Protección Interna y Orden Público y en coordinación con las entidades competentes de los diferentes niveles de gobierno. Numeral 6. Cumplir con el control operativo de los ámbitos requeridos de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, en coordinación con las entidades competentes de los distintos niveles de gobierno en el marco de los lineamientos y directrices del Ministerio Rector de Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público. Numeral 16. Brindar protección a dignatarios o autoridades en funciones, personas incluidas en el Sistema Nacional de Protección y víctimas de testigos, de conformidad con los respectivos reglamentos. Estimadas señoras y señores asambleístas, de la lectura textual que hemos brindado y hemos dado lectura, nos podemos dar cuenta, y es de fácil deducción, que el señor exministro del Interior, el señor Juan Zapata, exministro del gobierno del señor Guillermo Lasso, incumplió todas las disposiciones contenidas en las normas legales que hemos dado lectura, porque no pudo dar seguridad solamente a la ciudadanía en general, no le brindó la logística necesaria a pesar de tener el presupuesto a nuestros hermanos de la Policía Nacional, con lo cual muchos de ellos murieron en el ejercicio de sus funciones, sino que tampoco realizó ninguna coordinación con las entidades de administración de justicia para el ámbito de combatir la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. Esto a pesar de que públicamente se brindaron y se señalaron algunas reuniones al respecto, pero lo cual no ocurrió. Lo más grave en ese orden, no brindó seguridad a las personas incluidas en el sistema de protección a víctimas y testigos, porque muchos de ellos fueron asesinados a pesar de haber estado integrados en ese programa. Y también muchos candidatos, muchos ciudadanos en el ejercicio de sus cargos públicos y políticos murieron en el uso de sus actividades y a manos del crimen organizado y de la inseguridad que vive y que vivió nuestro país y que se incrementó, como lo dice la propia estadística de la Policía Nacional, en un 50% adicional desde el año 2022 al año 2023. Esto a pesar de haber tenido el presupuesto adecuado para poder haber brindado la logística y dotación necesaria a la Policía Nacional por ser el Ministerio Rector a cargo de la noble institución de seguridad. El señor exministro incumplió el artículo 63 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que leo textualmente. Rectoría: al Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público le corresponde dirigir las políticas de planificación, regulación y gestión y control de la Policía Nacional. Lo dice claramente, señoras y señores asambleístas y ciudadanía del Ecuador. El Ministerio del Interior, de quien el exministro, hoy traído a este pleno para este proceso de juicio político, después de haberse sustanciado en la Comisión de Fiscalización, es el responsable directo, como lo dice el artículo 63, del cual hemos dado lectura, de toda la rectoría de la Policía Nacional. Consecuentemente, todas las víctimas, falencias, todo lo que no pudo hacer la Policía Nacional, teniendo la competencia para hacerlo, debido a que no se contó con la debida logística y dotación para ese propósito, es producto de la ineficacia, de la irresponsabilidad, de la ineficiencia y de la falta de ejecución presupuestaria, así como también de la falta de organización
para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia, lo cual, como lo dice el artículo que lo hemos leído, es absoluta responsabilidad por ser rectoría del señor exministro del Interior, el señor Juan Zapata. De la prueba aportada se desprende que el señor exministro no cumplió con su misión de rectoría de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público frente a la ola delincuencial que vivimos en los años a su cargo. Lo más grave vivido en nuestro país y nunca antes pensado, generando una ola de terror, pánico, zozobra, desesperanza, desolación en toda la población, ya que la muerte, producto de ser víctimas del crimen organizado y de las muertes violentas, como lo hemos demostrado en nuestra relatoría, así como también en la prueba reproducida en videos y noticieros, evidentemente fueron una realidad y un pan nuestro de cada día. También quiero traer a colación lo que determina el artículo 64, numerales 2, 3 y 5 del mismo Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Los leo textualmente. Artículo 64. Ministro o ministra, el titular del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público tendrán las siguientes funciones. Numeral 2. Planificar, ejecutar y controlar el presupuesto de la Policía Nacional. Lo vuelvo a repetir. Planificar, ejecutar y controlar el presupuesto de la Policía Nacional en concordancia con la planificación de la seguridad interna. Numeral 3. Velar por la debida ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, protección interna y orden público, en el marco de los derechos constitucionales y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. Numeral 5. Regular, coordinar, supervisar y controlar la correcta prestación de la actividad de la policía en los subsistemas preventivo, investigativo y de inteligencia antidelincuencial. De la prueba aportada y de lo que hemos vivido, señoras y señores asambleístas y ciudadanía en general, hemos visto que el exministro del Interior, Juan Ernesto Zapata Silva, no cumplió con las tareas directamente encomendadas a su cargo, como lo es planificar, ejecutar y controlar el presupuesto que debía tener la Policía Nacional. Ya que, como lo hemos dicho, después de tener por otorgamiento del ministerio a su cargo algo más de 80 millones en el año 2023, apenas ejecutó el 34.19%, con lo cual la Policía Nacional prácticamente quedó desamparada en un gran número de actividades para realizar la actividad que por ley en uso de sus funciones le corresponde. De igual manera, constituye un flagrante incumplimiento de las funciones legales encomendadas al enjuiciado políticamente, generando que no se vele por la debida ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, protección interna y orden público en el marco de los derechos constitucionales y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, ni tampoco la regulación, coordinación, supervisión y control de la correcta prestación de la actividad policial en los subsistemas preventivo, investigativo y de inteligencia antidelincuencial, que guarda relación directa a la capacitación y logística de la Policía Nacional. Señoras y señores asambleístas, público ecuatoriano, voy a dar lectura solamente a varios titulares de medios constituidos tanto en el Ecuador como en el exterior. El medio El País, medio internacional, señala como título: en el año 2023, la inseguridad en Ecuador escala
a niveles históricos y se impone como prioridad del próximo gobierno. Con esta carta de presentación de los medios internacionales, obviamente, ¿qué turista iba a venir al Ecuador a generar turismo, inversión y todo aquello? Con esta carta de presentación del anterior gobierno y del anterior exministro del Interior. Nos dice la redacción de Televistazo en Ecuavisa: el Ministerio del Interior es la entidad que menos presupuesto ha ejecutado en el año 2023. De 80 millones y algo más, apenas con la tremenda delincuencia que vivía nuestro país en aquella época, apenas ejecutó el 34.19%. Esto mientras nuestros hermanos policías morían en el uso de sus funciones, miles de ecuatorianos engrosaron lo que la policía dijo en el año 2023, 8.094 muertos frente a 4.886 del año 2022, certificado por la Policía Nacional. Otro medio, Ecuador, narcoestado, una realidad. Otro medio, el SNAI toca fondos. Estos son los escándalos que han salpicado a la institución. Es decir, señoras y señores asambleístas, el pánico del cual vivimos todos los ciudadanos de nuestra república era la carta de presentación y títulos de noticia tanto en medios nacionales como internacionales. El perjuicio que el anterior gobierno en materia de seguridad le deja a nuestra república es realmente grave. Y por ello es que nosotros propusimos el juicio político al ex ministro del Interior, el señor Juan Zapata, ya que habiendo tenido el presupuesto de algo más de 80 millones, como lo establece la certificación del ministerio, a su cargo y otorgado para el cumplimiento de su accionar, apenas en el año 2023, en donde los delitos y muertes violentas subieron al doble, en donde 107 policías murieron en el uso de sus funciones, en donde, según dice la policía, 8.094 ecuatorianos murieron en muertes violentas, mientras moría asesinado el ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, el ex alcalde de Manta Agustín Intriago, el ex candidato alcalde de Puerto López en la provincia de Manabí, muchos candidatos, alcaldes, concejales y asambleístas, el señor exministro del Interior, el señor Juan Zapata, teniendo algo más de 80 millones en su bolsillo, en su cartera, simplemente ejecutó el 34.19%. Y con ello no se capacitó, no se instrumentó y no se adecuó las medidas necesarias y oportunas para que la Policía Nacional y las fuerzas del orden puedan frenar y enfrentar esta ola de criminalidad, incluyendo la capacitación y la inteligencia tan importante en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. Muchos policías, como lo dijo el video que hemos el día de hoy expuesto, sus chalecos caducados, sin instrumentos para generar su actividad. Si la Policía Nacional se arrodilló, como pasó en Esmeraldas, en una escena realmente de terror, en un momento determinado, a la delincuencia pidiendo clemencia por su vida, así estuvo el Ecuador, arrodillado ante la delincuencia, ante la inseguridad, a la extorsión y al crimen organizado. Y ello producto de la ineficaz e ineficiente labor del ministro Juan Zapata
nombrado como ministro del Interior por el señor Guillermo Lasso, quien dirigía el gobierno anterior. Por ello, señoras y señores asambleístas, con el parámetro y actuación que nos da la ley para la herramienta de nuestra funcionalidad en el ejercicio de nuestra fiscalización, el día de hoy, después de haber procedido a sustanciar el juicio en la Comisión de Fiscalización, habiendo cumplido con la temporalidad, con los términos y todos aquellos procedimientos propios para la actividad de este funcionamiento, hoy recibimos un informe del cual ha dado lectura el señor secretario y la señorita secretaria encargada, para efectos de que, habiendo conocido mediante todas las pruebas reproducidas, mediante todo lo que vivimos y seguimos viviendo, hoy el señor exministro del Interior, Juan Zapata, ministro del gobierno del señor Guillermo Lasso, se ha censurado por este pleno de la Asamblea Nacional como corresponde, por una responsabilidad nuestra que no solo debe ser política por su naturaleza, sino una respuesta a los 8.094 senos familiares que, como lo dice la policía, en el año 2023 ya no estarán más. A las familias de 107 policías que, como lo dice la certificación de la propia Policía Nacional, ya sus hijos no volverán a ver más a sus padres. Es decir, el crimen que se le ha cometido a nuestra República no solamente fue por acción del crimen organizado, también fue por la inacción y la omisión de quienes habiendo tenido el presupuesto para hacerlo y controlarlo, no lo hicieron, y con ello aportaron para que el día de hoy, a nivel nacional e internacional, nuestra República no sea un sitio de paz y un país adecuado para el turismo, para la inversión y, peor aún, para la tranquilidad de nuestras propias familias. Con mi exposición previa a lo que corresponde en la siguiente intervención y a lo que corresponde dentro del procedimiento parlamentario por tener la posibilidad de ejercer a la réplica y consecuentemente incorporar oficialmente mi moción, señor presidente, doy por terminada y concluida mi intervención para efectos de que este pleno conozca la realidad de lo que sucedió en el anterior ministro del Ministerio del Interior, ministro del anterior gobierno del señor Guillermo Lasso. Muchas gracias.